Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos un Shabbat más. Hoy tengo el privilegio de traer la enseñanza de estas dos maravillosas porciones que estamos estudiando esta semana aquí en esta plataforma CADE, Conceptos Adecuados de Edificación, y estamos estudiando la porción 32 que corresponde a Bejar, que traduce al español como en las montañas, y Bejucotai, que es la porción 33 y que traduce por mis estatutos. A este estudio le he dado el nombre Retorno al diseño original. ¿Cómo, amados hermanos? A través de mi fe y confianza en el Eterno. Entonces, en el monte Sinaí, el Eterno le comunicó a Moisés las leyes del año sabático. Cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra debe cesar y su producto debía ser dejado libre para que cualquier persona que lo necesitara, pues lo tomara, tanto seres humanos como animales. 7 ciclos sabáticos son seguidos por un 50º año, que es el año del jubileo, en el cual también cesaba el trabajo en la tierra. Todos los servidores, esclavos, que ya aprendimos que no es lo mismo la esclavitud en el pueblo de Israel que la esclavitud en el mundo, eran enviados libres, y las propiedades ancestrales en la tierra, ¿verdad? Regresaban a su dueño o propietario original. Dejar también contiene las leyes adicionales que gobiernan la venta de tierras, las prohibiciones contra el fraude y también contra la usura. Pero en la sección Bejucotai, el Eterno promete que si los hijos de Israel observaban sus mandamientos, íbamos a disfrutar de prosperidad material y viviríamos seguros en la tierra. Pero también aquí se da una dura reprimenda advirtiendo sobre el exilio, sobre la persecución y sobre otros sufrimientos que nos ocurrirían si abandonábamos sus pactos con el Eterno. O sea, si nosotros nos alejamos de Él y ya conociendo, nos alejamos del pacto que nosotros hicimos con Él, las maldiciones que llegarían a nuestras vidas. Ahora bien, sin embargo, aún entonces, cuando el pueblo estaba en la tierra, ¿verdad? De sus enemigos, aunque estuviéramos en el exilio, el Eterno no los aborrecería ni los despreciaría como para destruirlos, ni tampoco anularía el pacto que él ya había establecido con nosotros. ¿Por qué? Porque en su palabra él dice que yo soy el Señor, él es nuestro Elohim. Entonces la parashá termina con las reglas de cómo se calculan los valores en los diferentes tipos de promesas económicas hechas al Eterno. Entonces vamos a hacer un breve análisis, ¿verdad?, de lo que nos enseñan estas dos porciones antes de entrar en el tema de hoy. Entonces, Bejar nos habla de 3 temas importantes. Primero, Levítico 25, 1 al 7 nos habla del año sabático o Shemitah de la tierra. Segundo, Levítico 25, del 8 al 24, nos habla del año del jubileo o el Shana Yobel o el tiempo milenario. Y Levítico 25, 25 nos habla de la redención de la propiedad. Entonces, en este capítulo 25 de Levítico, nosotros nos vamos a encontrar con gran parte de la ley civil con respecto a la propiedad, particularmente cuando esa propiedad es tierra o esclavos. Y es importante que entendamos esto por varias razones. Primera, es importante que podamos entender el trasfondo de los tiempos. Segundo, contiene principios y patrones que no solo nos dan dirección sobre cómo debemos pensar y comportarnos en lo que respecta a la propiedad, sino también en ciertas funciones y propósitos de el Mesías. Además, este capítulo es importante porque vamos a examinar el jubileo.
Levítico 25 nos da la instrucción de este año misterioso, el año del jubilar, del que la mayoría de nosotros hemos oído hablar. Y por lo general, aunque hemos escuchado del año Yobel o jubileo, no entendemos realmente cuál es su propósito. Entonces, aunque tenemos que saber que a pesar de que jubileo es el nombre formal para un periodo especial de un año que viene cada 50 años, desde el punto de vista de la Torá, no es un año de festividad y celebración y de abundancia como puede indicar su nombre. Tampoco es algo negativo o sombrío. Para algunas personas es un tiempo de gran espera. ¿Por qué? Porque iban a ser liberados y sus pertenencias retornadas a ellos. Pero también para otras es una interrupción severa en sus vidas que conlleva no solo incomodidad, también inconvenientes. ¿Por qué? Porque van a perder bienes y propiedades personales. El año del jubileo bíblico, como estoy tratando de mostrar, no es una festividad de un solo día, sino un año sabático especial celebrado cada 50 años. Implicaba un descanso obligatorio de la tierra, implicaba la liberación de los esclavos, la condonación de deudas o el perdón de las deudas y la restitución de propiedades, actuando más como un reajuste social y económico que como una celebración festiva. Entonces, en su origen, la palabra jubileo tiene también que ver con el instrumento jobel, o sea, el cuerno o la trompeta, con el cual se anunciaba este año de gracia. Jobel es el cuerno del carnero que se usa como instrumento, como especie de trompeta, la cual se tocaba para anunciar, y en este caso, el inicio del año jubilar. Su sonido era penetrante y marcaba tiempos de liberación, de descanso de la tierra y el perdón de las deudas. Entonces, el jubileo, o sea, esta palabra está muy ligada, o sea, evoca al oído. En efecto, nos recuerda el característico sonido penetrante de este cuerno de carnero, que es particular, el chofar, que según la tradición bíblica marca el comienzo de ciertas fiestas sagradas. Para nuestro pueblo, como por ejemplo Rosh Hashanah, el año nuevo, ¿verdad? Civil, Yom Teruah, que es el mismo día, se conoce como Rosh Hashanah o Yom Teruah, también Yom Kippur, el día de la expiación, y este instrumento se menciona con frecuencia en la Torá, en el Talmud y en muchas literaturas judías. El profeta Isaías dice: el Espíritu del Eterno está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres y a anunciar el año de gracia. Entonces, ese año de gracia que está hablando Isaías en este versículo es justamente el año sabático. El jubileo, la Biblia nos enseñaba y nos enseña que son tiempos de descanso, de libertad y de restauración para Israel. Y uno de los temas más importantes de la ley de verdad de que nos está hablando, las instrucciones en Israel, es justamente esto: el año sabático, Shemitah, y el año de jubileo. ¿Por qué? Porque muestra que para el Eterno no solo importaban el culto, los sacrificios, sino también la manera en que el pueblo trataba la tierra, cómo tratamos las deudas, la pobreza y la libertad. No era una fe separada de la vida diaria, hermanos. Por eso hemos hecho tanto hincapié en que entendamos que la Torá no es un estudio de un día. No es que usted venga aquí, por ejemplo, hoy en el Shabbat, o los viernes, o los lunes, o los jueves, porque tenemos estudio cada día. No, es una forma de vida. Es vivirla. Es aprender, internalizarla y ponerla en práctica. Entonces, nosotros no tenemos una fe separada. Nosotros no podemos decir: hoy me quito el saco del Shabbat, lo cuelgo, vivo mi vida
y el próximo Shabbat tomo mi saco del Shabbat y me lo pongo. No, es una forma de vida. El calendario mismo de nuestro pueblo incluye tiempos de descansos como el Shabbat, como el día de hoy, pero también de restauración y de corrección social. Entonces aquí, en Levítico 25, se nos habla de que la tierra debía trabajarse durante 6 años, pero el 7º año debía descansar. No se sembraba de manera habitual, no se explotaba la tierra como siempre. El pueblo debía confiar en la provisión del Eterno. Y esto enseñaba algo muy profundo. La tierra no pertenecía absolutamente al hombre. Israel la trabajaba así, pero debía recordar siempre que el verdadero dueño de todo era el Eterno, es el Eterno. Entonces, el descanso del suelo era una declaración espiritual y también práctica de mi confianza a que Él es no solamente el dueño, sino que de Él viene mi provisión. Entonces, el año sabático estaba ligado al perdón de deudas, como se ve también en Deuteronomio capítulo 15. Eso significa que no se trataba solamente de agricultura, también había una dimensión de misericordia y alivio para los necesitados. La Torá buscaba y busca que la pobreza no se volviera una cadena interminable, un yugo que nunca terminaba. Israel debía aprender a vivir recordando que la justicia y la compasión también formaban parte de la obediencia al Eterno. Entonces, todavía más importante y mucho más impactante es el jubileo. ¿Por qué? Después de 7 ciclos de 7 años, llegaba el año 50. Entonces se sonaba el yobel, o sea, el chofar. Se proclamaba libertad y muchas cosas volvían a su orden original. Familias que habían perdido su heredad podían recuperarla. Personas que habían caído en servidumbre podían volver a su vida normal, a su vida habitual, a su libertad. Se concluía un periodo en donde esa deuda se cerraba y tenía un nuevo comienzo. La tierra descansaba. En otras palabras, el jubileo actuaba como una especie de reinicio social, económico y territorial dentro de Israel. Y esto es profundamente importante porque evitaba que la desigualdad destruyera para siempre a ciertas familias. La Torá no negaba que pudiera haber crisis, ni niega todavía, porque incluso hoy día habemos, ¿verdad? Y vemos personas pobres, pobreza, también pérdida, pero sí impedía, ¿verdad? Estas instrucciones, que esas situaciones quedaran selladas sin esperanza de generación tras generación. El jubileo recordaba que por encima de la economía humana estaba el diseño del Eterno para la tierra y para su pueblo. Entonces, desde una perspectiva espiritual, este sistema enseñaba varias verdades poderosas. Primero, que el Eterno es el dueño de la tierra. Segundo, que el pueblo debía vivir en confianza absoluta y no solo con lógica de explotación constante. Tercero, que la libertad y la restauración también debían formar parte de la vida nacional. Y cuarto, que el tiempo mismo estaba bajo la autoridad del Eterno. Israel no medía los años solamente por cosecha ni por trabajo. No, amados. No era así como se medía. Se medía por el descanso, por el perdón y por la restauración. Visualmente, este tema es fuerte, amados. ¿Por qué? Vamos a ver. Permite explicar varias cosas. Primero, el ciclo de los años, el descanso de la tierra, la cancelación de deudas, la proclamación de libertad y el regreso a la heredad. El corazón del ser humano era probado. Es uno de esos contenidos que de verdad, amados, nos enseñan porque muestran cómo la escritura conectaba nuestra fe con la economía, con la familia y con la tierra de Israel. También es un tema muy valioso porque rompe con la idea de que la Torá mucho
más amplia. Es algo que nosotros no podemos ver solamente como algo, como les digo, para un día de la semana. No, la Torá tiene una estructura pensada para que Israel recuerde constantemente la soberanía del Eterno, la dignidad humana y la necesidad de evitar la opresión permanente. El año sabático, o Shemitah, y el jubileo no eran detalles pequeños, eran parte de una visión completa de cómo debía funcionar una nación bajo pacto. Finalmente, el año sabático y el jubileo siguen siendo de esos temas que son fascinantes de la Torá porque muestran que en Israel hasta el calendario, amados, nos habla de justicia, de descanso y de restauración, que no es lo que vemos en los calendarios de las naciones, porque el calendario de las naciones solamente es para calcular los días, pero nuestro calendario, el calendario de nuestro pueblo, conectado con las fiestas, con las instrucciones y con la Torá, nos hablan de esto: justicia, descanso y restauración. Y por eso este tema es tan importante para nosotros hoy día, porque nos recuerda que nuestro Elohim, el Dios de Israel, no solo pedía adoración en el santuario, sino también en nuestra vida diaria, nuestra vida social, y que ésta esté marcada por misericordia, equilibrio y memoria, amados, de quién es el verdadero dueño de todo. Entonces, los puntos principales del jubileo son la restauración y la misericordia. Y es una demostración divina de la gracia del Eterno hacia su pueblo. Y por supuesto, esto implica actos paralelos de restauración y misericordia. En otras palabras, en el jubileo, el Eterno ha hecho una ordenanza que demuestra sus atributos de justicia perfecta e ideal. Habla de equidad, de igualdad, de misericordia y de redención. Pero, como lo son todas sus leyes, esta ley o instrucción del jubileo no es simplemente como muchos que espiritualizan todo, o como la expresión que dice que vamos a estar flotando alrededor del éter. ¿Qué es eso, Marley? Bueno, eso es una expresión poética, metafórica, filosófica, que describe una sensación de que vamos a estar suspendidos si nosotros, ¿verdad?, aplicamos eso, el Yovel en nuestra vida, que vamos a estar en lo espiritual, que vamos a estar flotando así, ¿verdad? Como, wow, en el aire, si yo cumplo eso. No, no, hermanos. Esta ordenanza tiene que ser vista y entendida como un ideal. Esta ordenanza tiene que ser obedecida físicamente. ¿Por qué? Debe ser manifestada, debe ser vivida por su pueblo para el beneficio de su pueblo. ¿Por qué? Porque implica mostrar obediencia y soltar. Pero también, les voy a poner un ejemplo, implicaba que si un hermano viene a mí y me pide ayuda y yo sé que yo estoy a punto de entrar en el año Yovel o en el año Shemitah, yo no puedo negarles ayuda. Aunque yo sé que si en una semana inicia el Yovel o el Shemitah, yo voy a perder ese dinero porque ya no voy a poder cobrarlo. O sea, fíjense cómo todo en el Eterno es perfecto y cómo todo es para ver mi obediencia y el estado de mi corazón. Entonces, el jubileo es uno de los mejores ejemplos de lo que es la base de lo que rodea los mandamientos del Eterno. Principalmente, amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu mente, alma, fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no es la boca, no es decirlo, es vivirlo. Entonces, recordemos esto porque vamos a ver interesantes puntos que van a conectar con esto que acabamos de hablar. Una de las formas principales en que esta restauración y misericordia se llevan a cabo es a través de las regulaciones y las ordenanzas concernientes a los derechos de la propiedad real que se establecen aquí en este capítulo y en esta porción de Levítico 25. El año de la gracia del Señor habla de la práctica del jubileo y siempre siempre
ha estado para Israel vinculada a la venida del Mesías, de nuestro Adón Yeshua. Según los profetas, él viene a inaugurar ese año de gracia del Señor. Para que se aplique el jubileo, se supone que todo Israel, o por lo menos una parte de Israel, ya esté en la tierra, que es lo que sucede hoy. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación se interrumpe. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el exilio. Muchos estamos en el exilio. El exilio inicia con los asirios, cuando esparcen las 10 tribus. Luego, el cautiverio babilónico de Judá de los judíos, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, con el caso de Daniel. Entonces, todo esto está escrito en los libros de Reyes, en el libro de Segunda de Crónicas, y profetas como Esdras y Nehemías, y también los Salmos, describen cómo este exilio rompe con el patrón de lo que es la Shemitah y el jubileo. Pero sabemos que esto es consecuencia del pecado. Anunciar el año agradable del Señor, que nos habla Lucas 4, 18, 19, Isaías 61, perdón, no 51, Isaías 61, habla del tiempo de redención, de liberación, salvación divina que inauguró, o sea, estableció Yeshua con su primera venida. Significa que tenemos buenas nuevas, que tenemos sanidad, libertad para los oprimidos y una nueva oportunidad de vida para reevaluarnos a través de Yeshua. Se basa este concepto del jubileo en un tiempo de perdón, de liberación de deuda y de restauración. Yeshua declaró que el Espíritu de Hashem lo había ungido para anunciar este tiempo, indicando que el Eterno acepta y restaura a las personas. Es un mensaje de esperanza que busca liberar a los cautivos física y espiritualmente y sanar corazones quebrantados. Fíjense la importancia de estos dos eventos, Shemitah y Jubileo. También se interpreta como un llamado constante a vivir bajo la obediencia al Eterno, recibiendo salvación y libertad en el momento presente, o sea, para hoy día. Otro propósito principal de las instrucciones del jubileo es asegurar que cualquier hombre trabajador que se encontrara a sí mismo o a su familia en la pobreza por cualquier razón, puede haber muchas, pero cualquiera de ellas, pudiera tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para disfrutar, para reconectar con el Eterno. Esa oportunidad para un nuevo comienzo llegaba en el jubileo establecido por Dios una vez cada 50 años. Entonces, con esto en mente, repasemos lo que nos dice la porción de Bejar en Levítico 25, 14 al 18. Dice, si vendes algo a tu prójimo o compras de la mano de tu prójimo, no se perjudicarán los unos a los otros. Según el número de años después del jubileo que compraras a tu prójimo y según el número de años de las cosechas que él te venderá. Conforme a la duración de los años aumentará su precio y conforme a la brevedad de los años disminuirá su precio por el número de las cosechas que se venden. No se perjudicarán los unos a los otros, pero temerás a tu Dios, porque yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, guardarás mis estatutos y guardarás mis ordenanzas y las pondrás por obra y habitarás en la tierra con seguridad. El principio de Ajusá, a menudo traducido como posesión o heredad, se basa, amados hermanos, en la premisa fundamental de que la tierra pertenece legítimamente al Eterno. O sea, nadie, absolutamente nadie es dueño de la tierra. Aunque usted tenga una casa allí construida, aunque usted tenga una finca, como decimos en República Dominicana, que es un terreno grande, amados, eso es solamente, vamos a decir, un alquiler por un tiempo, porque absolutamente todo le pertenece al Eterno. Los seres humanos, especialmente el pueblo de Israel en el contexto bíblico, tampoco eran propietarios de la tierra en Israel. Ellos eran custodios o administradores. La tierra se considera un depósito o una posesión
de la cual disfrutaban por un tiempo. Y la Torá, la ley, ¿verdad?, de nuestro pueblo establecía que la tierra no podía venderse permanentemente. ¿Por qué? Porque el Eterno dice que la tierra es de Él. Entonces, cada 50 años, la tierra regresaba a sus dueños originales o a la familia que fue asignada. ¿Cuándo y dónde? Vamos a hacer un recuento. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, ustedes recuerdan que la tierra de Israel fue dividida por tribus y cada persona dentro de cada tribu tenía una porción de tierra asignada. Entonces, a esto es que nos estamos refiriendo. Si, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de la tribu de Isaacar, vamos a suponer, yo tenía, ¿verdad?, un espacio de tierra, pero yo me vi en una necesidad y tenía que venderla. Cada 50 años, esa tierra tenía que regresar a mí, porque en realidad esa tierra no era mía, en ese tiempo era mía, pero pasaba a mis hijos y después de mi hijo pasaba al hijo de mi hijo y quedaba siempre dentro de cada tribu que había sido, ¿verdad?, designada dicha porción. Entonces, esto reafirmaba que la tierra, o sea, la propiedad no era absoluta, sino un derecho de posesión que era heredado. Entonces, este origen de este término ajusá proviene de una raíz que significa sujetar, apoderarse o poseer, indicando un derecho de uso, no una propiedad privada inalienable, tal como se entiende en el concepto moderno. Que ahora mismo usted va y compra un terreno y ese terreno es suyo. La Torá nos enseña otra cosa. Ese terreno es mío por un tiempo específico, pero todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo, le pertenece al Eterno. Entonces, el Eterno es el dueño de toda la tierra. E incluso en el pacto con Abraham, no fue una transferencia de propiedad que el Eterno hizo con la tierra de Israel, sino la ejecución de un arrendamiento. Y el plazo del contrato de arrendamiento era para siempre. ¿Por qué? Porque él le dijo que él le daría esa tierra a su descendencia. ¿Vio Abraham la tierra de Israel? Sabemos que él estuvo allí, pero él no vio ya el pueblo tomando posesión de la tierra, pero confió en la promesa del Eterno. Entonces, este mismo principio se continúa a través del cual el dueño de la tierra no es realmente dueño de la tierra que posee, con la idea de que él sea dueño de él para siempre y cuando el dueño lo permita, o sea, el Eterno. ¿Y quién es el propietario? El Eterno. Entonces, si el dueño de la tierra usa la tierra como garantía de una deuda, pero no puede pagar la deuda, entonces la tierra que posee se va a transferir a la persona que poseía la deuda, pero ¿para qué? Aquí es donde viene lo interesante. Supongamos que esa misma tierra que yo les dije que era mía y yo tenía que venderla porque estaba en una situación delicada, yo se la vendo a un hermano aquí, ¿verdad? Ese periodo de tiempo hasta que llegara el año de la redención, todo lo que se cultivaba allí era de él. Y con eso, él podía recuperar el dinero de la deuda que yo tenía con él. Al final de ese periodo, la tierra regresaba a mí, pero la deuda había sido saldada en ocasiones. Porque como les puse el ejemplo, supongamos que yo acuda a un hermano. Vamos a poner el ejemplo extremo, una semana antes de que entre Shemitah. El hermano sabe que muy posiblemente yo no pueda devolverle la deuda, pero el Eterno prohibía que yo cerrara, el hermano cerrara mi corazón ante mi necesidad y no me ayudara. La pregunta aquí es, ¿por cuánto tiempo la persona que ahora es dueña de la tierra sería dueña de ella? La respuesta es hasta que llegue el jubileo, el año del jubileo. Un hombre que obtuvo un pedazo de tierra como ejecución hipotecaria tenía que devolver esa tierra a su dueño original. Si el propietario, o sea, si en el caso que yo puse el ejemplo mío, yo moría, tenía que devolverla a la familia, o sea, a mis hijos, o en su defecto, a la tribu a la que yo pertenecía. Entonces, el propietario original no estaba obligado a pagar nada para recuperarlo en virtud del acuerdo o la instrucción establecida por el Eterno para el año del jubileo. Entonces, la idea de que cada hombre regrese a su tierra es que en algún momento
La razón por la que un hombre no estaba en su tierra es porque había sido vendida a otra persona o había sido entregada para pagar una deuda. La mayoría de las veces, la tierra fue transferida de una persona a otra debido a eso, a una deuda impaga. Entonces, como vemos, esto se refiere al tema de las finanzas. En otras palabras, el Eterno nos dice que tenemos que ser justos cuando hagamos negocios. O sea, nosotros no podemos solamente ver el lado económico, también tenemos que tener la misericordia, porque la escritura dice que del Eterno son balanzas y balanzas honestas. Todos los pesos de la bolsa son obra suya. Y también, como dice Proverbios 20:23, el Eterno detesta los diferentes pesos y las balanzas deshonestas no son agradables. Cuando usted hace un negocio con alguien y está sacando ventaja y usted sabe que está abusando de esa persona, uy, prepárese, porque esa balanza injusta, usted va a tener que dar respuesta. La justicia en este tipo de negocios se encuentra en que el precio de la tierra no lo daba la tierra en sí. Pues como se explicó antes, la tierra pertenece al Eterno, sino a la cosecha que se obtendría de ella en ese periodo de tiempo. Entonces debemos recordar que la escritura nos dice en el Salmo 24:1, la tierra es del Eterno, con su plenitud, el mundo y los que habitamos en ella. Por lo tanto, al vender la cosecha y no la tierra, estamos reconociendo el señorío del Eterno sobre nuestras vidas, sobre todo lo que poseemos, pero también estamos siendo responsables al pagar una deuda que tenemos con un hermano que en buena fe o una persona que en buena fe nos ayudó en un momento de crisis. La escritura nos recuerda que el mandamiento más grande que se encuentra en Deuteronomio 6:5, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema. Por lo tanto, bajo el sistema que estamos viendo en esta porción, lo que una persona pagó para adquirir un pedazo de tierra de alguien se basaba en dos cosas. Primero, ¿cuántos años tendría posesión de ella hasta que llegara el año del jubileo y luego tuviera que devolver, ¿verdad?, esa tierra a su dueño original? Y segundo, calcular el valor de la cosecha que se podía cosechar en esa tierra durante ese periodo de tiempo. Entonces, la historia ha verificado el desarrollo exacto y asombroso de esta afirmación. Cuando el tiempo en que Israel trató de caminar en los caminos del Eterno, la tierra fue milagrosamente productiva. Durante los días en que Israel estuvo en la tierra en los tiempos bíblicos, fue el granero para el Medio Oriente. Su cosecha fue conocida por su calidad y cantidad. Los registros de Babilonia, Persia y Roma muestran cuánto deseaban estos conquistadores beneficiarse de las fabulosas frutas, los granos y las verduras producidas de Tierra Santa. ¿Por qué usted cree que era tanto el asedio de estas grandes potencias contra Israel? Ya estamos encontrando respuestas, amados hermanos. Pero cada vez que el pueblo de Israel era exiliado por la desobediencia, la tierra dejaba de producir. Cuando los asirios vaciaron el reino del norte, o sea, las tribus de Efraín o Israel, y las reemplazaron todas esas tierras con extranjeros, porque recordemos un poco, ¿qué hacía Siria? Tomaba a los pueblos, ¿verdad?, que conquistaba, y para quitarle sus raíces, los expandía, los enviaba lejos a diferentes lugares, pero entonces establecían otras personas en esas tierras. Entonces, lo que nos está enseñando la historia, la Torá, que cuando los israelitas eran exiliados, y por ejemplo, en el caso de los asirios, trajeron extranjeros a vivir ahí, la tierra dejó de producir como producía. Casi 2 siglos después, vemos que los judíos regresaron de su cautiverio en Babilonia
a tierras en ruinas, a viñedos que fueron dejados solos y a una Jerusalén totalmente destruida. Y a medida que pasaban los siglos después de la destrucción del templo por los romanos en el año 70 y la expulsión de la mayoría del pueblo de Israel de la tierra, comenzó un deterioro continuo correspondiente a una mayor presencia de extranjeros y control y menor presencia del pueblo de Israel y control de él sobre la tierra. Con el tiempo, Israel se convirtió en un lugar muy escasamente poblado porque la tierra se había convertido en un desierto. Y amados, no tenemos que irnos muy lejos. ¿Qué sucede cuando Israel vuelve a la tierra en el 1900? ¿Qué pasó? Encuentra la tierra exactamente así. ¿Cómo es Israel hoy día? Hermanos, sabemos que del desierto ellos han podido crear sistemas de riego que hoy en día toda esa tierra es sumamente rica y productiva. Léalo. Nada de eso yo me lo estoy inventando. Todo esto es cumplimiento de lo que nos está diciendo la Escritura en estas porciones. La seguridad y la protección del Eterno sobre su pueblo son un resultado directo de la obediencia. No debemos olvidar que debido a la mala manera de vivir, las naciones paganas fueron expulsadas de los territorios que fueron entregados a Israel. Deuteronomio 18, del 12 al 14 dice, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor. Y a causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Serás perfecto para con el Señor tu Dios, porque a estas naciones a las que vas a desposeer, escuchar a los que practican la hechicería, a los adivinos, pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios no te lo ha permitido, porque este es el único objetivo del mandamiento. Amados, ser apartados, es decir, santificarnos. Y el apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo en Romanos 7:12, por lo tanto, la ley es verdaderamente sana y los mandamientos santos, justos y buenos. Entonces, no hay razón, amados, para contradecir con sus palabras, ¿verdad? Lo que está diciendo la palabra. Lamentablemente, hoy en día, la cristiandad en general se está aferrando a versículos aislados que interpretan perspectiva hermenéutica, el sistema exegético, ¿verdad? De la teología moderna, y dicen que ya el antiguo pacto está obsoleto, que eso es historia, que eso no nos rige, tristemente cayendo en un error. Porque con esta forma de interpretación quieren hacer aparecer el pacto renovado, ¿verdad? Como la ley única y el antiguo pacto, algo inválido y reemplazado por el nuevo. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció su pacto y la Torah es una y única. Nosotros no podemos ni dividirla, ni separarla, ni decir que una es mejor que la otra. No, eso no es así, amados. No funciona así con su pueblo. Las palabras que se establecieron en el pacto renovado son palabras, ¿verdad? Cumplimiento de lo establecido en el antiguo pacto o el pacto, ¿verdad? El Tanaj. Dándonos claridad, esto nos permite confiar en la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque nos proporciona una mejor comprensión de la Escritura. Y esto lo hemos venido viviendo cada uno de nosotros desde que llegamos a la Torá. Cosas que no nos hacían sentido cuando estudiábamos, por ejemplo, Lucas, Marcos, Mateo. Ahora y hoy vamos a tener todavía más entendimiento con esta porción sobre lo que es el plan de redención y el deseo del Eterno de traer todo a su origen. Entonces, también esto nos permite entender cómo Yeshua, a través de sus palabras, citaba y hablaba
todo del antiguo pacto. Todo. Él siempre decía, escrito está, escrito está. ¿Dónde? Haciendo referencia al Tanakh. Entonces, ¿cómo interpretaron o cómo hablaban los discípulos de Yeshua? En base a eso. Entonces, tristemente se nos robó una riqueza espiritual, pero por la misericordia del Eterno hemos sido traídos, estamos aprendiendo nuevamente y estamos entendiendo a través de la palabra cuál era el mensaje, qué es realmente lo que el Eterno espera de nosotros. Y esto también nos permite una mejor interpretación mesiánica del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque todo apunta a Yeshua, que es nuestro Mashiach. Pero para poder entender las cosas que aprendimos en el pacto renovado o nuevo pacto, tenemos que ir al primero, tenemos que ir al antiguo, porque ahí están las promesas, ahí está todo el plan de redención del Eterno, qué sucedió y por qué todo cambió. Si no tenemos esa base, nos va a seguir faltando entendimiento. Entonces, todo esto es importante. Y a modo de resumen, el año del jubileo se presenta aquí en la escritura como un retorno al origen, un momento, ¿verdad? En donde hay un descanso tras 7 ciclos de 7 años diseñado por el Eterno para restaurar la armonía original de la creación. Es un llamado a un reseteo de la sociedad, devolviendo la tierra a sus dueños originales y liberando a los esclavos, lo que refleja un plan divino centrado en la justicia, la equidad y la justicia, que es lo que hemos estado hablando desde el inicio, ¿verdad?, del estudio. Entonces, según Levítico 25:10, el jubileo establecía que cada uno volvería a su propiedad, o sea, volvería a su familia. Esto garantizaba que ninguna familia perdiera su herencia de manera definitiva debido a crisis económicas, revirtiendo la acumulación extrema de riqueza, o sea, de una persona, ¿verdad? Y protegiendo la dignidad familiar, hermanos. Reconoce que la tierra le pertenece al Eterno y que nosotros solamente somos administradores, no somos dueños absolutos de nada. ¿Qué está pasando hoy día? Porque hay hambre en el mundo. Precisamente porque el mundo no se rige por la Torá. El año del jubileo implicaba la amnistía general, donde los israelitas que se habían convertido en siervos por deudas eran liberados. Se rompían ciclos de pobreza, de servidumbre. Buscaba la libertad integral del ser humano, impidiendo que la persona sea tratada como mercancía, restaurando su dignidad y su posesión de libertad. Durante el jubileo no se sembraba, no se cosechaba lo que o sea, usted no lo hacía. Debíamos depender de lo que la tierra producía por sí misma. La tierra y el trabajador, o sea, el que sembraba, descansaban, permitiendo regeneración natural. Y esto exigía fe en que el Eterno proveería, reforzando la dependencia, que esto se ha olvidado. Ya no hay dependencia del Eterno ni de su provisión divina sobre el esfuerzo humano. Y Yeshua habló de esto. Yeshua inicia su ministerio anunciando que el año agradable del Señor en Lucas 4:18-19. Y ya hablamos de qué era ese año. Estamos hablando de eso desde el principio, el año del jubileo. Entonces Yeshua anunciaba la inauguración de un tiempo de perdón, un tiempo de restauración espiritual. Y el jubileo ya no era un evento de cada 50 años. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua es un estado de liberación que es disponible a través de él. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento. Entonces, en resumen, el año del jubileo es un acto de fe, de justicia, que busca devolver a la humanidad
a un estado de igualdad, libertad, comunión con el Eterno, con su prójimo, combatiendo la opresión y la codicia. Pero ahora en Bejucotai, vamos a ver que para todos los que obedecemos los mandamientos del Eterno, Él promete bendiciones físicas y espirituales, así como promesas de provisión y de prosperidad. No, porque yo arrebato, no hay que arrebatar nada. Aquí hay una promesa. Si yo obedezco, las promesas, las bendiciones me van a seguir a mí. En Levítico 26:14 vemos una advertencia del Eterno sobre las consecuencias de la desobediencia a sus mandamientos. Y una en particular es la advertencia de la dispersión. Ser esparcidos entre las naciones fue dada como una consecuencia de no rectificar las advertencias iniciales a tiempo. O sea, de no regresar, de no hacer un teshuvá cuando usted sabe que está pecando. Y es importante analizar estas advertencias debido a la severidad, hermanos, porque ¿por qué hoy estamos en la dispersión? Es por consecuencia del pecado y por no habernos arrepentido a tiempo. Para encontrar la respuesta, primero debemos entender cuál es el pensamiento del Eterno. Hebreos 12, del 5 al 11 dice, y ya han olvidado la exhortación que se los dirige como niños diciendo, hijo, no menosprecies la disciplina de Adonai. No te desanimes cuando seas reprendido por él, porque el Señor que ama, disciplina y azota a todo aquel que lo recibe como a un hijo. Si usted está en un tiempo de prueba que usted no entiende, que es fuerte, alégrese, porque aquí dice que solamente el Eterno disciplina, corrige al que ama y al que es llamado su hijo. Dios nos trata como a niños, porque dice la misma escritura, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Amados, el padre que no disciplina a un hijo no lo ama, porque si se quedan sin disciplina, de la que todos han sido participantes, entonces son bastardos, no somos hijos. Entonces, teníamos cada uno de nosotros hemos tenido un padre, una madre, que nos disciplinaban, pero también nos amaban. Entonces, si nosotros obedecíamos y todavía obedecemos a nuestros padres, ¿verdad? Los terrenales, ¿cómo es posible que no obedezcamos al Padre que va mucho más por encima de ellos? La disciplina de nuestro Padre Celestial siempre, amados, va a estar motivada por el amor. Y los 3 primeros versículos de Levítico 26, del 6 al 9, le recuerdan a Israel una breve lista de los principios más importantes que el Eterno ha establecido. Primero, no adorar ídolos. Segundo, que el Eterno es el único Elohim de Israel. Tercero, los Shabbat deben ser obedecidos. No es opción. Cuarto, la morada del Eterno, su tabernáculo y más adelante el templo debían ser mantenidos escrupulosamente de acuerdo a sus regulaciones. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. No, no, no. El Eterno dio y estableció regulaciones de cómo debían ser mantenidos y tenemos que obedecer. Y hay 2 razones por las que estos 4 principios se reiteran una y otra vez en la Torá. Primero, los israelitas tenían una mente pagana. Y eso lo explicó el pastor Luis anoche magistralmente, amados. Sí, el pueblo de Israel llegó a adorar ídolos. Varios dioses. Llegaron a un punto en el que no observaban el Shabbat, ni el Shemitah, ni el jubileo. Y debido a estas iniquidades, las barreras a la impureza y a la preponderancia que el Eterno estableció entre la humanidad y su morada terrenal, el tabernáculo en el desierto y luego el templo, tenían que ser mantenidas sin compromiso. ¿Por qué se destruyó el templo?
Y en segundo lugar, porque estos principios representan una especie de núcleo fundamental que establece la base de la relación de Israel con su pueblo. Entonces, Levítico 26:6 nos da una promesa, dice así: les daré paz en la tierra y se acostarán sin ser molestados. Le daré a la tierra un respiro de las bestias feroces y ninguna espada atravesará tu tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la seguridad y la paz son el resultado de la obediencia a los mandamientos. Que el mundo está agitado, sí. Están pasando muchas cosas, sí. Pero la seguridad y nuestra paz no dependen del mundo. La escritura lo dice. Tu shalom no es el shalom del mundo. Tu paz no tiene nada que ver con la paz que da el mundo. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay ni seguridad ni paz, como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos de repente, como dolores de parto a una mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué no tenemos paz hoy día? A pesar de que estamos en obediencia, porque estamos esparcidos y vivimos rodeados de personas que no creen en la Torá. Pero eso no significa que el Eterno no nos guarde. Nosotros no nos imaginamos las veces que el Eterno nos ha librado de situaciones que ni siquiera sabemos, como en el caso del pueblo de Israel y Balán. Levítico 26:9. Yo los favoreceré. Oigan, por favor, hermanos, qué maravillosa promesa cuando estamos en obediencia. Y los haré fértiles y los multiplicaré y guardaré mi alianza con ustedes. Sin duda, esta es una referencia a la gloria a través de Yeshua, nuestro Mesías, que se manifestará en su pueblo, en aquellos que somos injertados por fe en Yeshua. Y la misma escritura dice que el Eterno establecería ese nuevo pacto. Pero él no está anulando el otro pacto, porque recordemos con quién es el nuevo pacto. ¿Qué dice Jeremías 31 del 31 al 34? Vamos a recordarlo. Dice, hay un tiempo, mira, dice el Eterno, en que haré un pacto, una nueva alianza. ¿Pero con quién es esa nueva alianza? ¿Con otros pueblos? No, dice claro, con la casa de Israel y con la casa de Judá, que son quién? Israel. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, una alianza que violaron, de modo que yo los rechacé. Pero este pacto que haré con la casa, vuelve y lo reitera, de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torah dentro y la escribiré en sus corazones. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Oh Señor. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán necesidad de que se les enseñe el uno al otro. Aquí no estoy diciendo, ni la palabra está diciendo que usted no va a tener un guía, un pastor, un rabino que le enseñe, como están enseñando muchos. No, lo que está diciendo es que cuando eso suceda en usted, va a haber una transformación tal dentro de usted que usted va a reconocer que lo que se le está hablando es palabra del Eterno. No tendrán necesidad de que se les enseñe uno al otro y digan unos a otros, caso es que mi Elohim es Yahvé, porque todos ellos me convencerán, lo van a conocer. O sea, vamos a saber que la Torá, la palabra del Eterno es verdad. Entonces, la lectura conjunta de estas dos porciones, Behar y Bejucotai, que estamos estudiando en esta semana, la conexión, porque esto es lo que yo quiero traerles hoy, porque esto me impactó mi corazón cuando lo pude entender este año estudiando, es lograr este retorno al diseño original. Y esto radica
en el concepto del año del jubileo, sustentado por la obediencia y la observancia de los mandamientos, específicamente del año sabático, Shemitah y jubileo, como compromiso de los decretos que nos está enseñando la porción Bejucotai. ¿Qué quiere decir esto? Que una con la otra se complementan. La base de esta conexión, amados, es la premisa de que el Eterno es el dueño absoluto de todo y la creación. El ser humano es solamente un administrador, somos un forastero en esta tierra. Bejar establece la Shemitah o el descanso de la tierra cada 7 años y Yobel cada 50. El jubileo es la herramienta de restauración máxima. Todas las tierras vendidas regresan a los dueños originales y los esclavos son liberados. Al cesar la agricultura y liberar la propiedad, se rompe el ego humano y la falsa idea de que somos dueños de las cosas, recordándonos que todo pertenece al Eterno y que debemos retornar al estado de armonía original que fue realmente el diseño del Eterno. Entonces, el Sinaí representa humildad. Y así como el Sinaí fue elegido, este monte, por ser pequeño, las leyes de la tierra de Shemitah enseñan que el Eterno se ocupa de los detalles físicos, pero también de los detalles pequeños, hermanos. Al observar estas leyes, nosotros nos conectamos con la humildad, pero no la falsa humildad, no, la verdadera, la humildad divina, permitiendo que la creación vuelva a su diseño de unidad. El concepto de Yobel se describe a menudo, ¿verdad? Y nos enseña cómo la tierra regresa al dueño original, así también como a través de la obediencia nuestra alma regresa a su estado puro de tajará. Mientras que Bejar nos está enseñando cómo retornar la tierra a su dueño original, Bejucotai nos enseña las consecuencias de seguir o ignorar estas leyes. Si el pueblo seguía los decretos de Bejucotai, la tierra produciría en abundancia y había paz en abundancia. Sin embargo, la desobediencia provoca que la tierra esté desolada y pague sus descansos, forzando el retorno al diseño original a través de un proceso de purificación. Entonces, reconocer al Eterno como único dueño es lo que se hace en Shemitah. Soltar el control egoísta sobre la tierra y el prójimo es lo que nos enseña el jubileo. Y vivir en obediencia a los decretos es lo que nos está enseñando Bejucotai. Amados, el mensaje final de ambas parashot es un llamado a la reconexión con la esencia del Eterno, su esencia divina, permitiendo que cada cosa y persona regrese a su dueño. Y esto es maravilloso, amados, porque estamos viendo cómo se nos está enseñando que todo, absolutamente todo le pertenece y que los milagros sí existen cuando lo obedecemos. El Eterno le habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: todas estas son mis mandamientos, mis enseñanzas, mis ordenanzas. Y aquí en esta porción se nos están detallando más específicamente. Y el Eterno eligió este monte Sinaí, pequeño, humilde. Él no escogió otro monte. Él pudo escoger el Everest, que es mucho más alto. ¿Cuántas personas no anhelan subir al monte Everest por su altitud? Usted se imagina estar en el punto más alto de la tierra. Pero el Eterno no escogió ese. Escogió el monte Sinaí, el más pequeño. ¿Para qué?
para enseñarnos que las cosas pequeñas también son importantes para Él y que Él no engrandece lo grande, sino lo humilde. Entonces, ¿qué significa todo esto que estamos estudiando hoy para nosotros los creyentes? ¿Cómo puedo, a través de mi fe y de mi confianza, cumplir estos mandamientos para poder ver las bendiciones del Eterno manifestadas en mi vida y yo poder retornar verdaderamente al plan original del Eterno, ¿verdad? Donde todo será restaurado, no solamente para mí, sino para su pueblo y la tierra. Vamos a ver qué es emuná y qué es bitajón. Fe en hebreo es la palabra emuná y significa mucho más que tener fe. La palabra hebrea para fe es emuná, la cual trasciende el significado de creer ciegamente y se define más bien como una firmeza, fidelidad, confianza y estabilidad. Y se deriva de la raíz que también es la raíz de la palabra amén. Por favor, hermanos. Eso de que amén, que no se puede decir que ahora es omein. Eso es incorrecto. Omein también significa amén, pero en el Yiddish se están enseñando tantas cosas. Amén es un acrónimo. Cuando usted dice amén, usted está diciendo que el Eterno es su rey y que él es fiel a su promesa. Eso es lo que significa amén. Entonces la palabra emuná y la palabra amén tienen la misma raíz. La alef, la men y la letra nun. Fidelidad y confianza es mucho más que una simple creencia intelectual. Es la lealtad, la fidelidad que yo tengo en el Eterno y la seguridad de que Él va a cumplir sus promesas. Y la palabra firmeza, como nos enseñaba el pastor Luis anoche, que debemos siempre buscar la primera vez para que se cita en la escritura, para usted poder entender el sentido real, fue en Éxodo 17:12, que aparece por primera vez la palabra firmeza. Y se refiere a la firmeza de las manos de Moisés, indicando que la fe es un apoyo o un soporte. Se relaciona también con la palabra humán, que es artesano, lo que sugiere que la fe es un arte, que se requiere práctica, constancia, desarrollo, no es solamente algo espiritual que viene a usted, no, no, no. Por eso en el libro de Santiago dice que tú tienes que mostrar tu fe a través de qué? De obras, porque tú tienes que practicar lo que tú aprendes. Y a través de eso, entonces va a venir la constancia. Y en Habacuc 2:4 dice que el justo por su fe vivirá, por su emuná, subrayando, amados, que la emuná, la fe, es la base de nuestra vida espiritual. Entonces, la emuná no es solamente una creencia en lo invisible, sino la fidelidad constante en las promesas del Eterno, incluso en esos momentos de incertidumbre, donde buscamos respuesta y no las tenemos. Eso es emuná. Eso es emuná. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. ¿Por qué? Esto se refiere a emuná también. El testigo verdadero es emunim en hebreo. Entonces, la emuná muestra fe, así como también verdad, así como también fidelidad. Entonces, ¿qué es bitajón? La palabra bitajón en español es confianza, que implica seguridad y emuná, o sea, fe inquebrantable. Y a menudo bitajón, o sea, o confianza, es usada en un contexto espiritual. Pero otra forma común que se relaciona es
con esa fidelidad y esa firmeza que mostramos cuando tenemos fe, cuando tenemos emuná. Entonces, bitajón es una confianza, una seguridad, una fe que va más allá de lo normal, de lo común. Es una confianza, una fe, una lealtad. Y esto viene del verbo bataj, que significa estar seguro o apoyarse en algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emuná y bitajón? Emuná es más una fidelidad o creencia interior, pero bitajón es la acción o el sentimiento de seguridad que resulta de tener emuná. Lo voy a repetir. La emuná es más una fidelidad o creencia interior. Bitajón es la acción o el sentimiento de seguridad que resulta de tener fe. Entonces, bitajón es una fe confiada en las promesas. Es yo saber que lo que el Eterno me prometió, si yo tengo fe y obediencia, se va a cumplir. No importa lo que yo esté viendo. Ah, que mira que mi hijo no me quiere oír. No importa. Yo confío en la promesa del Eterno de que si yo me mantengo en su obediencia, Él busca a mis hijos. Él se encarga de ellos. ¿Cómo lo va a traer? Bueno, yo voy a pedirle al Eterno que lo traiga con lazos de amor y no a través de enfermedad o alguna situación dura. Y voy a pedir misericordia. Pero mi enfoque tiene que ser yo mantenerme fiel, yo mantenerme confiada, y el Eterno hará su parte porque Él lo prometió. Entonces, ambas van una de la mano. Usted no puede decir que tiene confianza en el Eterno si no tiene fe. Pero tampoco puede decir que tiene fe si no confía en el Eterno, si no confía en sus promesas, en que son un sí, un amén. Entonces, la confianza es una fuente de tranquilidad y felicidad. ¿Por qué? Porque usted va a estar totalmente confiado en que Él va a cumplir lo que prometió. Y hay una enseñanza muy profunda en estas dos porciones, porque la Escritura nos da varios ejemplos de hombres y mujeres que vivieron con fe y confianza en el Eterno. Pero, ¿sea usted detenido realmente a analizar la vida de Abraham? Porque sí, la hablamos y sí, la analizamos, pero la fe y la confianza de Abraham, óigame, hermano, mire, ¿quién puede oír una voz de un Elohim que no conocía y que le diga, Alec Leja, deja la riqueza de tu casa, la comodidad de tu casa, deja todo lo que conoces y sígueme? Amados, Abraham confió, o sea, tuvo bitajón, tuvo emuná y partió, dejó todo y salió a un lugar desconocido. Él no sabía dónde el Eterno lo iba a llevar, a pesar de su edad avanzada. El Eterno le prometió descendencia a una edad en la que ya ni él ni su esposa podían tener hijos, pero él confió, él tuvo bitajón. Y la vida de Abraham nos enseña que la emuná no es una teoría, sino confianza demostrada, o sea, bitajón, creyendo en la fidelidad de Dios por encima de cualquier circunstancia. Cuando el Eterno le dice a Abraham, Alec Leja, eso lo estudiamos en Génesis 12, del 1 al capítulo 17, 27, en la porción que se llama Silek Leja, el Eterno le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu lugar de nacimiento, la casa, todo lo que tú conoces y ve, sígueme. Lo que él le estaba diciendo era, tienes que dejar todo lo conocido, mirar hacia adentro de ti, porque va a haber un cambio en ti. Sal de tu zona de confort, que simboliza el lugar de nacimiento. Y Dios le prometió
descendencia, que hoy lo vemos, la promesa. Le prometió que a través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas, y lo estamos viendo aquí. Porque ¿quién era la descendencia? Yeshua. ¿Y cómo nosotros llegamos a esto? Por Yeshua. Entonces, quizá Abraham no vio nada de esto. Quizá Abraham nunca se imaginó la magnitud de la promesa que el Eterno le estaba haciendo. Pero confió, escuchó y actuó. Él no se quedó allá. Ay, déjame ver cuando el Eterno me dé una señal. Y bueno, cuando él me dé una señal, porque él me dijo que sí, que yo tenía que salir, pero déjame esperar la señal. Y esto me ministró a mí. El Eterno le hizo una promesa y él obedeció. Él obedeció. Él abandonó el lugar de confort, obedeció sin saber para dónde iba, guiado solamente por la promesa de su Elohim. Entonces, analizando todo esto, porque aquí es donde quiero llegar, vamos a ver todo esto que hemos aprendido hoy en el proceso en nuestras vidas. Amados, no importa si tú o yo, o todavía nuestros hermanos que todavía están en cualquier área de la cristiandad, creen en el Eterno. Los años Shemitah y los años Yobel siguen su transcurso normal. O sea, el conteo del tiempo continúa. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando Yeshua viene a nuestras vidas, cuando somos injertados en el pueblo de Israel, el conteo de estos años sigue. ¿Qué yo quiero decir con esto? La venida de Yeshua tiene un tiempo señalado. Sea que yo llegue hoy, o sea que yo llegue mañana, ese conteo no depende de mí. Eso ya está establecido por el Eterno. Yeshua es ese pariente, amados, que pagó el precio de nuestra deuda y nos liberó. Ahora sigue el proceso de nuestra liberación, porque la tierra, hermanos, es una representación de nosotros, que somos tomados o fuimos tomados del polvo y fuimos creados del polvo, y al polvo vamos a volver. Entonces somos poco a poco liberados de nuestros pecados, de nuestra vieja naturaleza. ¿A través de qué? Del estudio, de la meditación de la Torá y de una verdadera teshuvá, en donde reconocemos nuestros pecados y nace en nosotros el anhelo de obedecer y servir sin cuestionar. Pero seguimos nuestro camino, donde cada 7 años llega el Shemitah, en donde se siguen restaurando las cosas y donde sigue caminando hasta llegar al Yobel, porque son esas cosas que se ven y aquellas que no se ven, porque va más allá de lo material, hermanos. Eso es lo que nos quiere enseñar esta porción. A través de la fe y la confianza en el Eterno, se restaura integralmente la vida del creyente, abarcando todos los aspectos, amados, espirituales, emocionales, mentales, relacionales. La Escritura promete una restauración divina. El Eterno nos toma como estábamos, rotos, perdidos, dañados por el pecado, las dificultades, todo el paganismo, amados, y nos reconstruye bajo un nuevo propósito. Y aquí se detallan elementos claves de lo que se restaura en nuestras vidas. Se restaura nuestra fe, la conexión íntima con el Eterno, permitiendo que volvamos, que una vez que estuvimos lejos, ahora seamos cercanos y volvamos y seamos llamados hijos. Y no solamente una criatura, somos ahora hijos. Es la reconciliación de nuestra alma con el Eterno, superando temor, vergüenza. Por eso no podemos sentir vergüenza. Fuimos lo que fuimos, no importa.
Él nos restauró, Él nos cambió, Él nos transformó para su gloria. Dios sana nuestras heridas profundas, el dolor emocional, el corazón quebrantado. Él restaura nuestra paz interior, esa paz que sobrepasa sobre todo entendimiento, eliminando la ansiedad y la desesperación. Por eso cuando estamos ansiosos, tenemos que ir a Él. Padre, ¿por qué me siento así? Hay algo que no está bien. Porque Él sana todo eso. Nos devuelve identidad, nos da propósito, se restaura el sentido de nuestra vida, convirtiéndonos, amados, en esa nueva creación. Nuestra mente se transforma. ¿Qué habla la Escritura? Hay un cambio en el hombre interior que se manifiesta en el hombre exterior. Se restaura nuestra confianza, la armonía con nuestra familia, porque somos una nueva criatura. Dejamos nuestra vieja manera de vivir. Si antes odiábamos, ahora amamos. Si antes nuestra boca se usaba para maldición, ahora bendecimos. Bendecimos la vida de los demás. Y lo más hermoso es que el Eterno promete devolver los años que comió la oruga, el revoltón. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Amados, eso es lo que nos está enseñando esta porción. Es más profundo que solamente usted decir, ay, sí, el año Shemitah cada 7 años y el Yobel cada 50 años. Se nos están dando la clave para la restauración. Se activa a través la restauración de nuestra entrega total, del arrepentimiento, de la obediencia, de nuestra constancia en la oración, en la lectura de la Torá. Ya nosotros no vamos a abusar de nuestro hermano. Y aquí es donde está la conexión de estas dos porciones. El plan central del Eterno no es solamente salvar almas, sino la restauración total de todas las cosas que fueron dañadas, corrompidas y separadas por el pecado. Y este proceso, a menudo lo conocemos como redención o restauración, fue lo que Yeshua hizo en la cruz. Y hoy muchos han olvidado. ¿Qué abarca esta restauración? El Eterno promete restaurar nuestra relación con Él, sanando quebrantados, corazones dañados, perdonando pecados. Y no solamente se salva al hombre. Recuerde que con el pecado se corrompieron los animales y la tierra. Por eso Romanos 8:21 dice que cielos y nueva tierra, porque todo va a ser restaurado. Se eliminará el dolor, la muerte, el llanto, el sufrimiento que entraron al mundo a causa de la desobediencia. Y Yeshua es la clave aquí de todo. Y Hechos 3:21 dice que Yeshua debe permanecer, o sea, Él está en el cielo por un periodo de tiempo hasta su venida, cuando ya todas las cosas van a ser restauradas. Y no es como enseñan hoy, ay, que Él es un Dios de amor y que Él me ama y que Él me acepta. No, su palabra habla claro cómo debemos caminar, porque Yeshua ahora viene como un rey a establecer un orden y todo el que no se alinee va a ser eliminado. Sí, Él es amor, pero también es justicia. Apocalipsis 21:5 dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas. La promesa es un nuevo Edén. Volver al paraíso. Restauración de lo perdido, amados. ¿Cuántas veces hemos leído la vida de Job? El Eterno tiene el poder de restaurar bienestar, salud, propósito. Y muchas veces dando mucho mayor bendición que al principio. La restauración de la que nos está hablando el Eterno es que Él toma esto que está roto por el pecado y lo hace completamente nuevo, estableciendo justicia, paz, orden.
y una nueva vida. Después de que el creyente experimenta esa verdadera teshuvá o arrepentimiento, ese verdadero retorno al eterno, entonces esa emuná, esa fe auténtica, esa firmeza y esa confianza activa, o sea, bitajón, son, amados, los mecanismos espirituales que permiten al ser humano alinear su vida con el diseño original del Eterno. Usted no va a poder restaurar su vida si usted no está alineado. ¿Y qué hace que estemos alineados? Eso va a eliminar todas las distorsiones que vemos hoy día y que han sido creadas por el ego. No, porque la escritura no dice eso. 700,000 denominaciones en la cristiandad, ahora en lo que se conoce como raíces hebreas, que son, hermanos, yo creo que si Yeshua estuviera aquí, tú eres de raíces hebreas, Yeshua va a decir, ¿el qué? ¿Qué es eso? Pero ya hay como 700 denominaciones, cada uno creyendo lo que quiere. El temor y la dependencia a factores externos, olvidándonos de que el eterno es nuestra fuente absoluta de todo. A través de estos pilares, regresamos a nuestra esencia divina, la fe y la confianza y una verdadera teshuvá, reconociendo que el Eterno es la causa primera y única de todo lo que sucede y que todo lo que sucede es para nuestro bien. ¿Cómo pasa esa transformación? Ya lo hemos explicado, pero ¿qué pasa cuando la transformación ocurre? Hay un cambio de mentalidad. Comenzamos a caminar en el diseño del Eterno. Esa fe nos va a permitir entender que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Y que esa confianza que yo voy a tener en sus promesas es esa acción que me va a permitir vivir en esa fe, liberándome de ansiedad, confiando en el Eterno, haciendo lo mejor posible para Él. También se va a eliminar ego. ¿Cuántas personas no hay ahí viviendo una falsa humildad que al final se refleja porque no hay nada oculto para el Eterno? Al aplicar el bitajón, o sea, la confianza, dejamos de confiar en nosotros, en que todo es por mi fuerza. No, no, yo suelto eso y deposito mi confianza plena en Él. Y lo más importante, rectificamos a través de la gratitud. Damos gracias al Eterno por todo, desde que nos levantamos. Padre, gracias porque puedo ver. Gracias por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mi familia, por el sustento, por el techo que tengo, por la ciudad donde vivo, por el carro, por mi trabajo. Aunque estemos pasando vicisitudes, esa gratitud nos alinea con la voluntad del Eterno y nos aleja de la queja y el egocentrismo. Recordemos, la confianza o el bitajón no es ser pasivos. Implica que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que hacer un esfuerzo, que yo tengo la promesa del Eterno aquí, pero ahora viene mi parte, mi acción. ¿Qué le dijo Moisés? El Eterno Moisés cuando estaban frente al mar de los juncos y tenían a los egipcios atrás. ¿Pero por qué vienes a mí? Levanta la vara, porque yo le había dado la libertad, pero el pueblo tenía que caminar en base a esa libertad. Entonces la confianza no es pasividad, no es seguir esperando una y dos y tres y cuatro y cinco veces que el Eterno me hable a través del hermano, no, porque yo necesito 3 confirmaciones. Pero si el Eterno ya te prometió algo. Entonces, reconocer que nada se mueve sin la autorización del Eterno es fundamental. Entender que el sistema de vida está diseñado para nuestro bien, incluso en las dificultades. Actuar con tranquilidad y seguridad, o sea, con bitajón,
confiados en que el resultado siempre va a ser lo mejor, porque el Eterno dice en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dice Hashem. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Cuando cultivamos la emuná y el bitajón, dejamos de intentar reparar las cosas en nuestras vidas a través de cosas falsas, a medias, y entonces soltamos el control y le decimos al Eterno, tuyo es el control. Establece tu voluntad en mi vida. Y es aquí cuando permitimos que el Eterno nos moldee según su diseño perfecto. Y un gran ejemplo de eso lo vemos en la vida de Job. Analice la vida de Job. ¿Qué pasó con Job? Job lo perdió todo y él no entendía. Y hubieron momentos en que hubo debilidad y en que él le preguntó al Eterno. Pero ¿qué pasó en la vida de Job? El Eterno le dio a Job una doble porción de todo lo que había perdido. Restauró su matrimonio. ¿Usted no cree que él le puede restaurar su vida a usted? Le dio una nueva familia, le dio hijos, le dio mucho más riqueza de la que él tenía y le permitió vivir felizmente hasta una edad muy avanzada. Ya sea que la reparación o la restauración que nosotros necesitemos se encuentre en el corazón, en la finanza o en las relaciones, el Eterno siempre tiene un plan para sanar y restaurarnos. Aunque no conozcamos sus planes, aunque no sabemos cómo Él lo va a hacer, nuestra entrega total, nuestra fidelidad, siempre van a abrir la puerta para que el Eterno inicie en nosotros ese proceso de restauración. Una y otra vez, la Torah nos enfatiza las bendiciones, las promesas que nosotros vamos a tener por nuestra obediencia y perseverancia. ¿Cómo es nuestra relación con el Eterno hoy? Hermanos, analicemos. Estamos en el conteo del Homer, estamos en el tiempo perfecto. Siéntese a solas, como hablaba yo con mi hermano al principio, que me dice, Marley, ¿yo puedo irme a un parque con mis hijos en Shabbat? Claro que sí, Michael. Vaya, disfrute con sus hijos, escuchen la palabra juntos. Y ahí, a solas, analice cómo está mi relación con el Eterno hoy. Yo realmente le estoy obedeciendo. Yo realmente tengo fe. Yo realmente tengo esa confianza de que Él va a obrar conmigo. Todavía yo tengo áreas en mi vida que yo necesito poner en obediencia y yo lo reconozco. Yo tengo áreas en mi vida que todavía tengo que entregarle al Eterno. Oremos para que el Eterno ponga en nosotros un corazón humilde. Y vamos a orar antes de cerrar. Cuando yo cierre ahora la grabación, vamos a hacer una oración pidiéndole esto al Eterno. Que estemos siempre dispuestos a obedecerle, porque así es como nosotros, verdaderamente amados, vamos a demostrar que hemos hecho Teshuvah y vamos a retornar al diseño original de todas las cosas que el Eterno promete. Y con el estudio de hoy, amados, terminamos el libro de Levítico y quiero, no tiene que abrir su micrófono porque recuerde que estamos grabando, pero yo quiero que repita conmigo, con fe, con confianza. Diga esto, Hasak, Hasak, Benik Hasek. ¿Qué significa? Sé fuerte y entonces nos fortaleceremos. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión de estas dos porciones. Espero que haya sido de mucha bendición como lo fue para mí. Amén. Voy entonces a detener la grabación. Permítanme un momentito. Un minutito, amados hermanos. Voy a parar la grabación. Y como esto ha cambiado tanto,
Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Shabbat Shalom.